In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, "The soul that sinneth, it shall die." But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, "Who shall salve sins and is unbound the tree?" And this way, for this reason, in the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. In the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4. And as we see our souls, and so he saved you as our souls. ¿Ok? Y así nos salvó el alma, por sustitución de condena. Ahora, cuando dice el Señor en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, muchos me dirán, o sea, muchos cristianos que hallaron a Cristo como el Salvador, pero no entraron a través de Cristo al camino angosto, porque no aplicaron fe a su creer. Creyeron sin aportar fe. Recordemos Hebreos capítulo 4. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Recordemos Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo ha sido sumergido en forma espiritual dentro de ti? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A no ser que hayáis creído con vuestra fe reprobada, a no ser que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es como Janes y Jambres, ¿verdad? Según de Timoteo 3:8, réprobos en cuanto a la fe. No pueden tener fe. No le alcanza su creer a tener fe. No le alcanza, solamente creen, pero no añaden fe. Creen, pero no estando plenamente convencidos. No creen del todo, con todo el corazón. Creen parcialmente. Eso es creer nada más. Pero el Señor justifica a los que depositan fe en el Evangelio. Y en este Evangelio, en el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. Ahora, el Señor dice, muchos de ellos que han hallado, pero que no entraron, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos, porque ellos están haciendo, e hicimos muchos milagros. Y él le responderá, yo le responderé, nunca os conocí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Y por qué estas personas que estaban haciendo? Guardando santidad, perseverando, permaneciendo cual pámpano en la vid, dejando de ser tibios, estaban haciendo. ¿Por qué a ellos le dirá obradores de maldad? Porque estas personas le estaban predicando al resto de la gente del mundo que la salvación era por lo que Cristo hizo en la cruz, más que ellos tenían que dejar de pecar, vivir una vida en santidad, permanecer cual pámpano en la vid, perseverar hasta el fin para ser salvo, dejar de ser tibio. O sea que no era suficiente lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que iba a ser suficiente era obedecer lo que ellos le estaban diciendo. Dejar de pecar, guardar santidad, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, permanecer cual pámpano en la vid, obradores de maldad. Porque ellos ni entraban ni dejaban entrar a los que querían entrar. Formaban un taco de botella. Porque se entra por fe, no solamente por creer. Creer cualquiera. Hay que creer aportando fe al creer para poder entrar. Estar plenamente convencidos, seguros de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Ahora, este lugar será espantoso, este lugar, el juicio ante el gran trono blanco, que le está revelado al apóstol Juan cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, vio a los espíritus muertos espirituales. Dios les había creado sus espíritus, alma y cuerpo, pero ellos al pecar, dejando el estado de niñez, murieron, permanecieron muertos espiritualmente, nunca pasaron de muerte a vida, nunca entraron, les sorprendió la muerte física, murieron espiritualmente, murieron físicamente, sus almas vivas van al infierno a esperar en tormento el juicio, van al infierno, que es una espera en tormento, en espera del juicio ante el gran trono blanco, y cuando ellos sean sacados, comparecerán.
y aquí será el lloro y el crujir de dientes. Había dicho el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dará el hombre por su alma. En el original dice, ¿y qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Todos nosotros somos pecadores. Yo soy una persona muy pecadora, más pecadora tal vez que usted. Pero yo he sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y usted? ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? Si no lo cree, usted morirá en sus pecados. Usted los pagará. En Juan 8:24 Cristo advierte y dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren, penalmente hablando, un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, ese pecado por sí solo, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no importa si ya no peca más, ¿ya? Estrictamente hablando. Por supuesto que no hay que pecar, pero ese solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudieron no cometer, ya le sentenció el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Por eso tuvo que venir Cristo a sustituirnos la sentencia, ¿verdad? Cristo fue sentenciado en este juicio, Él cargó nuestros pecados para que nosotros no tengamos que responder en este juicio por nuestros pecados. Cristo respondió por nuestros pecados aquí. A Él le fueron imputados. Y Él se hizo cargo de nuestros pecados. Entonces este decreto condenatorio que dice el alma que pecare se morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió. La muerte que tenía que padecer nuestras almas, ¿verdad? Y Cristo volvió a tomar su vida, Juan 19:28, y sabía que estaba todo consumado. Antes de morir físicamente, ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, etcétera. Y ahí después, cuando bebió el vinagre, dijo, consumado es. Consumado lo que les prometí, la vida eterna. Está hecho, está consumada. Ahora hay que creerla, pero con fe. De todo corazón, sin dudar. Que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó. Ahora estas personas que adquirieron sentencias a la muerte del alma conforme pecaron, esas sentencias van a ser ejecutoriadas acá. ¿Y qué le podrán dar al Señor como intercambio del alma de ellos? Si penalmente hablando solamente el pecado se condena con la muerte del alma, no hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma. Ellos no creyeron que el pecado se condenaba con la muerte del alma, o sea, no se arrepintieron. No reconocieron que estaban sentenciados a la muerte, no lo reconocieron, nunca cambiaron su forma de pensar. No creyeron en Cristo, o si creyeron, lo creyeron sin fe. No creyeron en el Evangelio, o si lo creyeron sin fe. No les sirve para poder entrar, tiene que ser con fe. Y aquí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por eso que el apóstol Juan nos revela este juicio espantoso que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir al final de los tiempos. Pero aquí en la cruz hubo un juicio idéntico a este, en donde en vez de estar respondiendo por nuestros pecados, Cristo estaba respondiendo por nuestros pecados. En vez de nosotros tener que ir a este juicio, Cristo nos sustituye el juicio ante el gran trono blanco. Aquí en la cruz hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El que estaba representándonos a nosotros era Cristo, cargando nuestros pecados y dejándose condenar Él en vez de que fuéramos condenados nosotros. Entonces Cristo entró a este lugar, cumpliendo el Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y luego Cristo vuelve a tomar su vida, como le había encomendado el Padre en Juan 10, versículos 17 al 18, y sabía que estaba todo consumado, antes de morir físicamente. Juan 19, 28. Nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, este juicio espantoso ante el gran trono blanco. Muchos me dirán en aquel día, ¡wow! ¡Qué juicio tan espantoso! La persona no tiene que ir a este juicio. En este juicio nadie será salvado del lago de fuego. Aquí solamente las almas recibirán los grados de condena al lago de fuego, y nada más. Ahora, por eso dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo había dicho el Señor en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán. O sea, este primer cielo y esta tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí se está cumpliendo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15.
Dice Juan, y vi un gran trono blanco. O sea, el mismo que nos salvó aquí, ahora será juez de los que no creyeron. No creyeron que Cristo que murió por sus pecados. No lo creyeron. No creyeron que el pecado se condena con la muerte del alma. Entonces no requirieron la salvación de Cristo, según ellos. Pero sí la requerían porque habían quedado sentenciadas a la muerte de sus almas por pecar. No se arrepintieron. Y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, personas ricas y personas pobres, grandes y pequeñas de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida va a ser abierto para que quede vigencia de que todas las personas estaban inscritas en el libro de la vida, porque el Señor no crea muertos espirituales, Dios crea vivos espirituales. Lo que pasa es que al dejar el estado de niñez y al cometer el primer pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se pecó sobre el espíritu. Y por eso murieron los seres humanos espiritualmente, como yo. Un día yo tuve que nacer de nuevo espiritualmente, porque todos al pecar quedamos muertos espiritualmente y hay que pasar de muerte a vida, ¿verdad? Nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22, 32. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, donde están registrados todos los actos que hicieron los seres humanos en su paso por este mundo. Los malos pensamientos, los malos deseos, las fantasías sexuales, las envidias, las codicias, las mentiras, que les sentenciaron sus almas a la muerte. Y aquí tendrán que ellos ser ejecutadas esas sentencias. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, las actas de todos los pecados que cometieron. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida va a ser abierto para que el Señor les diga, ustedes estuvieron inscritos en el libro de la vida. Lo que pasa es que ustedes cuando murieron, aquí yo les borré su nombre, porque yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. El libro de la vida es para los seres humanos que tienen vida, pero ustedes no vencieron la muerte contra el alma. Al que venciere la muerte contra el alma, entrando por la puerta estrecha, arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, no le borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere la muerte contra el alma, porque es el postrer enemigo a vencer, la muerte contra el alma. Entonces, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué espantoso ser juzgado un ser humano por sus obras ante el Dios infinitamente santo. ¿Ya? Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Saben ustedes lo que va a ocurrir aquí? En este juicio, la gente van a clamar al Señor. Mi Dios, por favor, Señor, se lo suplico, ahora sí que me arrepiento, ahora sí que creo, Señor, por favor, tenga piedad. Y al Señor Jesús no le va a temblar la mano para decirle a sus ángeles que los tomen y los echen a lo más profundo del lago de fuego. Malditos al fuego eterno, porque no creíste que yo morí por tus pecados, no creíste que el pecado se condenaba con la muerte del alma y que necesitabas la salvación de Cristo. Fuiste indiferente del Evangelio, maldito al lago de fuego. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, versículo 5, os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo, muerte física, y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida puede echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y Cristo está hablando acerca de sí mismo. ¿Saben que la gente religiosa evangélica le dice a las personas, Dios te ama? Dios te ama, Jesús te ama, Jesús es amor, Jesús es amor, Jesús te ama. Eso bíblicamente no es correcto. Jesús, Dios, amó aquí, en la cruz del Calvario. Lo dijo claramente el Señor Jesucristo en el texto más famoso de la Escritura, de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Nótese que está en pasado, porque la salvación fue consumada en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios te ama. Dios te amó aquí en la cruz. Y ahora Cristo no te ama, Dios no te ama. Dios está esperando que usted le corresponda ese amor vertido por Dios en la cruz, sacrificando a su Hijo. Cuando Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos. No es que Dios te ama. Dios está esperando que usted le corresponda el amor de Dios vertido en la cruz hace 2000 años. En Juan 3:36
Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Sí, porque eso es lo que Cristo nos prometió y eso fue lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza. Entonces, como yo soy un correcto evangelista, genuino evangelista, yo a usted no le voy a estar diciendo, Jesús te ama, Dios es amor. No, yo a usted le voy a estar diciendo, escape de la ira de Dios que está sobre su cabeza. Porque todo el tiempo que usted no crea de todo corazón, con fe, que Cristo le dio vida eterna, inmortalidad para su alma, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza, la cabeza de usted. Esto no es un juego, esto es muy serio. Ha quedado demostrado en la Biblia que la inmensa mayoría de la raza humana, cuando mueren, no han ido al cielo, han ido al infierno. En los días de Noé, la inmensa mayoría de la raza prediluviana fueron todos al infierno. Solamente uno, Enoc, fue traspuesto para no haber muerte, y fue traspuesto por la fe, como dice el libro de Hebreos. En los tiempos que Dios castigó a todo el mundo antiguo urbano, en los tiempos de Sodoma, Gomorra, los días de Lot, uno solo, Lot, fue liberado. Abraham estaba en el encinar de Manre, intercediendo por su sobrino Lot. Al final de los tiempos, dice el libro de Zacarías capítulo 13, versículos 9 y 10, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Y someteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. 2/3 partes del globo terráqueo. Irán todos al infierno. Y la 1/3 parte será probada por el Señor. Zacarías capítulo 13, versículos 9 y 10. Esto no es un juego, querido amigo. Siempre los salvados han sido pocos. Siempre la gente que ha sido salva del infierno ha sido una cantidad muy, muy pequeña. Cristo le llama a su iglesia manada pequeña. A los suyos, manada pequeña. Manada pequeña. Entonces, ¿cuántos son los que solamente hallan la puerta de salvación? Pocos. Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Cuántos de esos pocos lograrán entrar a través de Cristo, que es la puerta estrecha, a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida? Ese número solamente lo sabe el Señor. Yo un día entré cuando yo tenía 10 años. ¿Y cuando usted entró, o usted todavía sigue acá, donde todo un día nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición? ¿No ha entrado por la puerta estrecha y se encuentra aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Todavía se encuentra acá? Basado en este esquema, que a su vez está basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, yo le pregunto a usted, ¿dónde estás tú acá en este esquema? Es la pregunta que importa. ¿Dónde estás tú? Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán había entrado en condenación, había comido del fruto que Dios le mandó no comer, había pecado. Un pecado le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén. Un pecado le bastó a Satanás para ser destituido del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Ahí dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto donde está Dios, mas derribado eres al abismo. Un pecado de pensamiento, nada más. No lo llevó a cabo Satanás, solamente lo pensó. ¿Cuántos pecados de pensamiento ha cometido usted? Esto no es un juego, mi querido amigo. No que Dios te ama. Dios te amó aquí en la cruz hace 2000 años. Y ahora Dios está correspondiendo, está esperando que tú le correspondas ese amor. Porque si no lo haces, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre usted. Dios no te ama. Dios te amó en la cruz hace 2000 años atrás. Ahora está esperando que usted le corresponda ese amor vertido en la cruz. Que no sea indiferente al sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se tuvo que sacrificar cargando los pecados de usted, los pecados míos, en su cuerpo para Él encargarse de Él pagarlos en vez de nosotros. Porque Cristo tenía la inmortalidad. Él podía morir y volver a vivir. Y lo hizo Cristo en la cruz. Usted no puede partir de este mundo y volver a este mundo. Cristo lo puede hacer y lo hizo en la cruz para que nosotros no partiéramos al infierno, al juicio y al lago de fuego. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No hay méritos ahí. Es oír lo que hizo Cristo en la cruz y creerlo con fe y se entra. Y se evita el juicio. En Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son pésimas noticias. Tenéis que ir a juicio con Dios, con un Dios infinitamente santo. Un pecado a nosotros nos basta para que el alma sea condenada al infierno, al lago de fuego. Pero vino Cristo. Entonces tenemos Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 13. Perdón, Hebreos 9, versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, ¿verdad? Cristo también fue enjuiciado. En vez de que nosotros seamos enjuiciados acá, Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Cristo estaba tomando nuestro lugar. Se puso en la cruz voluntariamente, cual Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero cargó nuestros pecados y los pagó Él con la muerte de Cristo. Ha sido resucitado el día tercero para nuestra justificación. Justifica a aquellos que hemos creído que Cristo ya nos dio la vida eterna y que lo hemos creído añadiendo fe a nuestro creer. Entonces, dice el Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo a los hebreos dice en Hebreos 9, versículos 27 al 28, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, pagar con la muerte eterna del alma, en la misma medida, si tal cual, como le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, tal cual Cristo, sustituyéndonos a nosotros. Todo este diagrama de flujo tan espantoso. Cristo fue enjuiciado aquí en la cruz, como nosotros tendríamos que ser enjuiciados acá. Cristo entró en condenación, como nosotros tenemos que ir a la condenación eterna del alma en el lago de fuego, y Cristo volvió a tomar su vida y nos salvó. Él nos salvó por sustitución de condena a la muerte eterna del alma, ¿verdad? Y ahora Cristo está esperando que usted le corresponda ese amor y crea que Cristo ya le salvó cuando Él murió por los pecados de nosotros, los pecados suyos y los pecados míos. Y es por eso que a raíz de eso, en Juan 5:24, el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dice, yo le doy vida eterna, yo le doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario Cristo exclamó a gran voz, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Y entregó su espíritu y ahí murió. Hubo un gran terremoto, ¿verdad? Las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y aparecieron a muchos de ellos resucitados en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dando a entender que la entrada al lugar santísimo es gratuita. La entrada ha sido pagada por Cristo. Para nosotros la entrada al cielo ha quedado liberada. Hay que dar un paso de fe en este sacrificio. Creer de todo corazón que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó el alma. Entonces ahora con razón el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario la consumó. Consumado es lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, el Padre Celestial, que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 12:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Con razón que en 1 de Juan 5:13 dice el apóstol Juan a la iglesia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y no andéis en tinieblas sin saber a dónde van después de morir, como anda la gente incrédula a Cristo, gente que no ha prestado la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Entonces, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué terrible!
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Espantoso, malas noticias. Pero vino Cristo, Hebreos 9, versículos 27 y 28. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres cuando muera ir su alma al infierno, a esperar en tormento, que sea enjuiciado en este juicio, y aquí se han lanzado al lago de fuego, en vez de que esto les pase a los hombres, lo hizo Cristo por nosotros. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, ¿ya? Fue enjuiciado el Señor aquí en la cruz y Él padeció esta condena. Y volvió a tomar su vida y nos salvó de nosotros tener que padecer todo esto, ¿verdad? Y ahora Juan 5:24. Por eso Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que va a tener, si es que él persevera, deja el pecado, deja la tibieza, persevera, permanece cual papa en la vid, vive una vida en santidad. No. Ahora, Cristo está prometiendo vida eterna ahora mismo, en este mismo segundo. Cristo está prometiendo vida eterna right now, en este mismo segundo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Así que mi querido amigo, atienda el llamado. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y todos los colaboradores del apóstol Pablo, el apóstol Pablo es el único apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles, y el apóstol Pablo nos predica el anuncio de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, el Evangelio, para que nosotros los gentiles lo creamos con fe y hagamos efectiva la vida eterna para nuestras almas. Exhorta el apóstol Pablo y los que estaban con él. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, antes que mueras, el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No cuando usted se muere en el camino ancho. Si usted se muere aquí en el camino ancho, habrá sellado eternamente el destino de su alma, para mal, sin poderlo revertir jamás, eternamente. Entrará al desamparo eterno. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero eso tiene un tiempo aceptable, no es para siempre. Hay un tiempo aceptable. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia, la salvación gratuita a través de la fe, la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir habrás sellado eternamente el destino de tu alma sin poderlo revertir jamás. Habrás entrado al desamparo eterno por no haber entrado por la puerta estrecha. Y aquí, por más que tú clames, lleno de horror, verás por primera y única vez a aquel que te creó. Y por un pecado cometido aquí, donde habrás quedado sentenciada tu alma a la muerte, esa sentencia será ejecutoria de acá y serás lanzado sin piedad al lago de fuego. Y aquí, cuando pasen 1.000 millones de años, tú estarás clamando ahí. ¡Oh, mi Dios! ¡Basta ya, Señor! ¡Venga en mi auxilio, Señor! ¡Venga en mi socorro! ¡Venga en mi amparo! Sin darte cuenta que habrás perdido el amparo provisorio. Habrás entrado al desamparo eterno. Y por más que clames, jamás Dios vendrá en tu amparo. Jamás vendrá en tu auxilio. El amparo provisorio lo perdiste porque no entraste a tiempo por la puerta estrecha. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando mueras en el camino ancho, sin haber entrado por la puerta estrecha al camino angosto, habrás sido un perdedor. No venciste la muerte contra el alma. Los que hemos vencido la muerte contra el alma somos los que nos arrepentimos como Dios lo demanda. Arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, y creímos con fe en el Evangelio. Y vencimos la muerte contra el alma. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí en la cruz Cristo le dio muerte a la muerte contra nuestras almas. 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora. ¿Qué cosa? La gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús,
que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Voy a mostrar 2 de Timoteo 1:10, ¿verdad? Lo voy a mostrar acá, lo tengo escrito en el original. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor. Recibir sin mérito, gratuitamente. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo, en vez de nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Entonces, ahora es el tiempo aceptable, mientras usted tiene todavía latiendo su corazón. Aquí, cuando las personas estén padeciendo el lago de fuego, pasarán 1.000 millones de años y las personas clamarán, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Nunca más esas almas oirán música, nunca más podrán comer, beber, nunca más podrán oír otra voz humana, nunca más, en ausencia absoluta de todo lo creado por Dios, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado, y con un desamparo eterno por los siglos de los siglos. Y por más que clamen las personas, ¡oh Señor, ya basta ya! Han pasado 3.000 millones de años y yo sigo aquí en el lago de fuego. ¡Venga en mi auxilio, venga en mi amparo! Habrán entrado al desamparo eterno y pasarán 1.000 millones de años y 100.000 millones de años y 500.000 trillones de años y ellos seguirán ahí en el lago de fuego, existiendo eternamente en estado de muerte, de desamparo, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado. ¿Y sabes por qué? Porque la existencia eterna en el lago de fuego no acabará jamás. Será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Porque Dios ha creado nuestras almas con existencia eterna. Y la muerte para el alma será eterna, muerte eterna. Nunca dejará de existir, sino que existirá en estado de completa separación del Creador y de todo lo que el Creador ha creado y seguirá creando. Eso es muerte, tanato, separación. Eso fue lo que experimentó Cristo aquí, en la cruz, en vez de usted. Pero usted tiene que entender que por haber pecado su alma quedó sentenciada a la muerte y necesita la salvación de su alma. O sea, tiene que usted arrepentirse. Entonces, mi querido amigo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando usted se muera. Entonces, enseña nuestro Dios en la persona de Cristo a quién hay que temer. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Tenga temor del Señor, amigo. Porque durante el mundo prediluviano la inmensa mayoría de la raza humana se fue al infierno. Solamente uno fue arrebatado, Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe fue traspuesto. Y 8 atravesaron el diluvio. 8 en un arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ellos están representando a los que van a atravesar la tribulación mundial, que muy pronto se viene sobre el mundo. Durante los días del incipiente mundo urbano antiguo, uno solo, Lot, fue librado de la destrucción mundial sobre la destrucción de toda la ciudad de la llanura. Y al final de los tiempos va a ser lo mismo. Dice el Señor Jesús respecto a la segunda venida, apelando al libro de Mateo y al libro de Lucas, tal como sucedió en los días de Noé y tal como sucedió en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, toda la raza humana fue destruida. En los días de Lot, todas las ciudades de la llanura fueron destruidas. Y solamente se entra por la puerta estrecha escapando de la destrucción por la fe. Y en Lucas 18, versículo 8, Cristo dice respecto a la segunda venida de Él: mas cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará fe en la tierra. Y lo único que justifica al hombre es su fe que él ponga en el Evangelio. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por eso que yo predico y predico y predico la palabra del Señor, el Evangelio, para que usted lo oiga, lo oiga, lo oiga, y pueda llegar a tener fe en esta obra de salvación de Cristo y la pueda creer para hacer efectiva para usted la vida eterna de su alma, para su alma. ¿Ok? Entonces, por eso el Señor dice que esta es la realidad del mundo. Que los que solamente hallan la puerta de salvación son pocos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué esta es la realidad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos, la inmensa mayoría de la raza humana, muchos van entrando por ella al infierno. Entran por ella, por la puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y los que solamente la hallan, son pocos, y pocos son los que la hallan. Habría sido mucho más alentador que Cristo hubiese dicho, y son pocos los que a través de la puerta estrecha entran al camino angosto que va rumbo a la vida. Pero no dice eso el Señor. El Señor lo que dice es, son pocos los que la hallan, la puerta estrecha. Y resulta que para ser librado del infierno no es suficiente hallar. Todavía hay condena con hallar. Todavía la muerte se puede acercar a una persona que ha hallado la puerta y le puede sorprender la muerte y se va al infierno. La persona no hasta que halle la puerta estrecha, no le es suficiente. Tiene que después de hallar, entrar. Una vez hallar la puerta, una vez haber hallado la puerta, tiene que a través de la puerta estrecha entrar al camino angosto que va rumbo a la vida para librarse del infierno. Y se entra solamente por la fe en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Arrepentíos, aquí, en la mente. Y creed con fe, con el corazón, con todo el corazón. Creer de todo corazón, creer con toda el alma, creer del todo. No creer así nomás, que usted crea pero no del todo, no. Es sin dudar, creer con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranatha, Cristo viene muy pronto.